Gómez y les hablaré del fenómeno de la condensación. Bueno, inicialmente tenemos una revisión de conceptos. La condensación es el fenómeno en el que una sustancia pasa del estado gaseoso al estado líquido. La temperatura, presión y volumen crítico son estos valores en el punto crítico de una sustancia. La licuefacción es una condensación que es debida al aumento de la presión y la disminución de la temperatura. Y por último tenemos un fluido, que es una sustancia que presenta fuerzas intermoleculares débiles, y esto se puede presentar al aceptar la continuidad del gas líquido, que ya explicaré más adelante. Bueno, primeramente tenemos a Johannes Dietrich van der Waals. Este científico, con su tesis On the Continuity of the Gaseous and the Liquid State, propone una teoría para explicar el comportamiento de una sustancia en la región de coexistencia líquido-vapor. ¿Qué nos presenta van der Waals? Él nos da esta ecuación, que es la ecuación corregida del gas ideal, donde él tiene en cuenta que al aumentar la presión, las desviaciones de un gas real con el gas ideal aumentan. Entonces él plantea dos constantes: A, que es para corregir las desviaciones con la presión, y B, que es para corregir las desviaciones con las fuerzas intermoleculares. Él estos valores los halla por medio de los puntos críticos de una sustancia. Bueno, al tener esta ecuación del gas ideal corregida, se puede afirmar que la ecuación de Van der Waals predice el fenómeno de condensación, porque al graficar la presión versus el volumen molar, obtenemos estas isotermas de Van der Waals, que por medio de estas curvas describen aproximadamente el equilibrio líquido-vapor por debajo de la temperatura crítica. Entonces, pues cabe mencionar que la ecuación de Van der Waals no es perfecta, y de hecho no hay una ecuación perfecta para todos los casos, ya que toca aplicar una ecuación para cada caso. Bueno, inicialmente tenemos que para la condensación, en tanto la temperatura esté por debajo de la temperatura crítica, cualquier gas se condensa en un líquido cuando la presión se incrementa lo suficiente. Entonces, para esta gráfica de las isotermas de Van der Waals del agua y este gráfico de diagrama de fase del agua, pues podemos ver que la temperatura crítica del agua es 374. Entonces, al ver acá a 374, podemos ver que hasta ahí se presenta el equilibrio líquido-vapor. ¿Y esto por qué sucede? Porque no puede ser la de 400. Porque a medida que se aumenta la temperatura, las moléculas adquieren tanta energía cinética que ya no se forman fuerzas intermoleculares. Entonces, si no se forman las fuerzas intermoleculares, es imposible que una sustancia pase de vapor a líquido. Bueno, ahora para explicar bien el fenómeno de la condensación, vamos a pasar de R a Y a temperatura constante. Entonces, inicialmente tenemos un aumento en la presión de R a S. Como podemos ver aquí, el émbolo disminuye y sigue el mismo estado. Luego, al llegar a S, tenemos algo muy particular, y es que se llega a la zona de equilibrio del líquido-vapor. Para ver esto de otra forma, podemos ver este diagrama de fase donde también tenemos la R y la S, y cómo al aumentar la presión podemos ver que se llega a S justo en la línea de equilibrio de gas líquido, y entonces aquí es cuando ya se comienzan a ver las primeras gotas de líquido. Ahora, a temperatura y presión constante, vamos a tener que la densidad de la sustancia aumenta, y por lo tanto se comienza a presentar mayor cantidad de líquido. Entonces, aquí en esta figura, estos émbolos no representan como tal que la presión esté aumentando, sino que lo que representan es que como el volumen disminuye, pues entonces el émbolo baja. Bueno, luego de pasar esta fase llegamos a W, donde ya la sustancia es completamente líquida, y al aumentar un poquito la presión y llegar hasta Y, ya tenemos que la sustancia está completamente ya en la fase líquida, como podemos ver también en el diagrama de fases. Ahora les voy a explicar un poco del comportamiento de las isotermas. Esta línea punteada que tenemos acá es la que representa la isoterma de Van der Waals y corresponde a una región donde hay un aumento en la presión y un aumento en el volumen. Esta región KLM podemos ver cómo aumenta la presión y aumenta el volumen. Esto, como sabemos, es imposible, lo que hace el sistema muy inestable, haciendo que el cambio en la presión versus el cambio en el volumen molar a temperatura constante sea positivo, sabiendo que este cambio debería ser negativo.
Entonces, ¿qué se hace? Para corregir esto, Maxwell planteó que al trazar una línea en el medio JLN se divide en dos áreas iguales 1 y 2. Esta figura que tenemos acá es una figura ampliada de esta, entonces podemos ver cómo traza la recta JLN, que también la tenemos acá, JLN, y se divide en dos áreas iguales estas curvas. Entonces, al dividir en dos áreas iguales, podemos decir que esta línea recta se reemplaza por estas curvas y entonces se comprende mucho mejor la coexistencia de líquido-vapor sin pasar por esta inestabilidad. Aunque también cabe resaltar que hay dos zonas importantes que tenemos de J a K y de N a M, donde en esta zona se encuentra un estado metastable de la solución donde se encuentra sobrecalentada y en esta zona otro estado metastable donde se encuentra sobreenfriada. Esto sucede también por los artificios en la ecuación. Bueno, ahora hablaremos del comportamiento de la ecuación de estado cúbica. La ecuación de Van der Waals es una ecuación de estado cúbica y por lo tanto al despejar los tres valores de volumen molar se satisfacen con tres valores diferentes de temperatura y presión crítica, entonces obtenemos los siguientes casos. Esta es la ecuación esta es la ecuación cúbica, como pueden ver la raíz cúbica al despejar pues va a tener tres valores. Tenemos tres casos. El primero es donde la temperatura es mayor que la temperatura crítica, como por ejemplo la isoterma de 400. Acá podemos obtener una raíz real y dos complejas. Entonces la raíz que va a satisfacer el valor molar real único es la raíz real. Cuando tenemos la temperatura igual que la temperatura crítica, vamos a obtener tres raíces reales iguales que nos dan un solo valor de volumen molar y cuando tenemos que la temperatura es menor que la temperatura crítica, se presentan tres raíces reales diferentes. Entonces, esas tres raíces, esos tres valores corresponden a J, L y N. Esos tres valores, solamente dos tienen significado físico, que son J, que es el volumen molar del líquido, y N, que es el volumen molar del vapor. L no tiene un significado físico porque no se puede definir aquí como dos fases exactas. Ahora hablaremos de la continuidad entre el estado líquido y gaseoso. Cuando se usa un camino donde la temperatura no sea constante, como por ejemplo que se pasa de R a G, aumento la temperatura, ahora cojo y a temperatura constante aumento la presión y luego disminuyo la temperatura y la presión, pues he llegado de R a Y sin utilizar el camino de la isoterma. Entonces, de igual manera logré llegar de vapor a líquido. Pero, ¿qué sucede cuando tomo este camino? Cuando tomo este camino no tengo una región definida de líquido-vapor, sino que todo esto sucede en una continuidad. Y esta continuidad es debida porque hay un cambio en la densidad de la solución que no ocurre de manera repentina como en esta zona, como podemos ver en los símbolos que tenemos dos fases, sino que ocurre de manera gradual y no es percibible. Entonces, cuando reconocemos esta continuidad, el término fluido se puede referir a un líquido o a un gas. Entonces, tenemos que un líquido puede verse como un gas muy denso, y que en un sistema fluido de una fase se define un líquido como un fluido cuya temperatura está por debajo de la temperatura crítica, como podemos ver acá, y cuyo volumen molar es menor que el volumen molar crítico, que también lo cumple. Entonces, cuando se cumplen estas dos condiciones es un líquido, pero si no se cumplen, pues vamos a decir que el fluido es un gas. Bueno, hablando de esto, entonces tenemos los fluidos supercríticos, que son fluidos cuya temperatura y presión superan la temperatura crítica y la presión crítica. Esos fluidos se encuentran en la zona de donde está este recuadro verde. Este es un diagrama de fases para el CO2. Bueno, tenemos que la densidad de un fluido supercrítico se asemeja más a la de un líquido que la de un gas y es significativamente menor que la del líquido en condiciones comunes. También tenemos que como estos fluidos sobrepasan el punto crítico, las fuerzas intermoleculares de estos son muy débiles. Entonces, la difusión de solutos es mucho más rápida y la viscosidad es mucho más baja por esto de que las fuerzas intermoleculares son muy débiles. Estas cualidades de este fluido lo hacen muy aplicable en la industria como solvente de múltiples sustancias. Bueno, por último, tenemos esta demostración de las isotermas de Van der Waals sumada de Wolfram, donde podemos ver cómo se ve como una isoterma, se ven varias isotermas al tiempo, por eso se ve continua, y cómo a medida que
se van moviendo las isotermas, al acercarse a la isoterma crítica, que es la roja, podemos ver cómo se va disminuyendo la región de la línea recta de Maxwell, ya que en la isoterma crítica lo que tenemos es que el equilibrio vapor es cero. El equilibrio líquido-vapor es cero. Entonces, al ser cero, pues ya no se presenta la condensación y por esto las curvas de las isotermas de Van der Waals dejan de ser tan pronunciadas. Por último, tenemos la bibliografía y eso es todo. Muchísimas gracias por su atención.